Ok, yo les voy a presentar el tercer ejercicio del segundo examen parcial, que consiste en la identificación de los ciclos de lavado de una lavadora, utilizando dos aplicaciones de MATLAB, que van a ser la de Pattern Recognition y la de Classification Learning. Una de ellas va a usar un árbol de decisiones y la otra va a usar una red neuronal. Además, vamos a usar la placa Arduino 33 BLE Sense para tomar las mediciones. Los equipos que vamos a estar analizando, que van a ser dos, ahorita más adelante les explico por qué dos, van a ser una lavadora General Electric del año 2006 y otra también General Electric del año 2004. Para tomar los datos, como les decía, usamos esta placa Arduino y la colocamos justo en la esquina frontal izquierda de la lavadora. La fijamos bien con cinta para que no se pueda mover eh, de manera indeseada. Y aquí podemos ver también el código, o bueno, fragmentos del código que utilizamos para poder tomar los datos. Podemos ver la variable numSamples, que dice 1000. Eso significa que se van a tomar 1000 datos por muestra. Y tenemos una acceleration threshold de 1.3. 1.3G es la sensibilidad que va a tener la placa Arduino para tomar los datos. Recordemos que esta placa ya trae incluido el sensor de aceleración y el giroscopio. Y a la derecha podemos ver otro fragmento de código, que es donde imprimimos las aceleraciones las posiciones respecto a los ejes X, Y y Z del giroscopio. Los imprimimos después de comas para después pasar esto a un formato CSV. Tenemos un delay de 100 milisegundos, lo que significa que vamos a estar tomando 10 datos cada segundo. Van a ser 1000 datos en 100 segundos. Una vez tomados los datos, los pasamos a una hoja de Excel para poder manipularlos de la forma que debe hacerse en MATLAB y poder pasarlos a la primera aplicación. Bueno, una vez tomados los datos, ya podemos pasar a la parte del Classification Learner, que nos pide que nosotros tengamos los datos acomodados en una tabla de Excel, como se muestra a continuación, y que agreguemos nosotros la columna de outputs o de targets. Aquí es donde van a estar las clases que pertenecen a los ciclos de lavado. Vamos a tener 4 ciclos, al menos para esta sección, ¿no? Va a ser el ciclo de lavado, el primer ciclo de exprimido, el ciclo de enjuague y el segundo ciclo de exprimido. Las clasificaciones van a ir de 0 a 3. El 0 va a corresponder al primer ciclo, el 1 al segundo y así sucesivamente. Les voy a explicar más o menos cómo es que utilizamos la aplicación en MATLAB y aquí mismo en la presentación les voy a seguir presentando los resultados, esto por cuestión de tiempo, ya que a veces el MATLAB puede llegar a tardar un poco. Como les decía, por cuestión de tiempo vamos a trabajar con el MATLAB simplemente para ver cómo se ejecutaron las operaciones y en la presentación vamos a seguir viendo los resultados. Para ejecutar el Classification Learner vamos a aplicaciones y en la parte de Machine Learning y Deep Learning. Aquí yo ya tengo cargado el set de datos que pertenece a los 4 ciclos de lavado. Igual como les comentaba, ya tiene agregada la columna de outputs. Y para ingresarlos, simplemente vas aquí a nueva sesión y eliges de dónde quieres traer tus datos, ya sea del espacio de trabajo o desde un archivo. En este caso, nosotros lo hicimos desde un archivo CSV, separado por comas, y nuestro archivo ya está aquí. Después de eso, simplemente se entrena y se pueden observar los resultados comparados en el espacio con una nube de puntos. Compararíamos el espacio de la aceleración en X contra la aceleración en Y y veríamos que también se desempeñó. Esto lo tenemos acá ya en la presentación. Bueno, una vez que nosotros elegimos el archivo con el que vamos a trabajar, en la parte que les decía de nueva sesión, nos va a aparecer esta ventana que es donde se configura automáticamente cuáles van a ser los indicadores y cuál va a ser la columna de salidas.
Como ven, aquí clasificó las aceleraciones y las posiciones con respecto a los ejes como indicadores y la respuesta la tomó como el output, que es justamente como lo deseábamos. Aparte, nos dice que va a usar un tipo de validación cross-validation, lo que está bien. Cabe mencionar que antes de entrenar elegimos un tipo de algoritmo de árbol de decisiones para ejecutar nuestra red. Ahí se aprecia en la esquina superior izquierda que se trata de un modelo tree, que se refiere al árbol de decisiones, y que tiene una precisión del 53.1%, que es bastante pobre, a decir verdad. Podemos ver que se debe a que las clases están bastante pegadas entre sí y que son tal vez demasiadas clases para esta aplicación. Observamos a la izquierda tenemos la aceleración en X contra la aceleración en Y. Arriba a la derecha tenemos la aceleración en X contra la aceleración en Z. Y abajo la aceleración en Y contra la aceleración en Z. Parece que puede que sean separables, pero parece que va a haber dificultad. Las que tenemos aquí son los giroscopios contra las aceleraciones y los giroscopios contra los otros giroscopios. A simple vista podemos ver que estas no nos van a ser útiles para la clasificación, no parece que vayan a ser separables, por lo que aquí podemos tomar la decisión de deshacernos de la información de los giroscopios. Hay más planos de comparación con los giroscopios, pero todos son muy parecidos a estos y ya nomás con verlos podemos decir que no nos sirven. Por lo que aquí tomamos la decisión de quitar los giroscopios, usar un nuevo set solo con las aceleraciones y además solo usar dos clases debido a lo revueltas que se ven en las clases donde solo incluimos las aceleraciones. Además, como les decía, vamos a usar una segunda lavadora para ver si esto cambia un poco o si se mantiene igual. Tal vez sea problema de la lavadora o tal vez no. Esto lo averiguamos en las siguientes diapositivas. Una vez más, al Classification Learner le metemos el set de datos, que lo observamos a la izquierda, ya sin las posiciones con respecto a los ejes. Lo configuramos igual y obtenemos una precisión bastante mejor que la que teníamos del 68% esta vez, comparada con la que teníamos del 53.1%. Entonces aquí podemos observar ya otra vez las aceleraciones, la aceleración en X contra la aceleración en Y. Sí se ve más separable de lo que se observaba con la otra lavadora. Y además hay que considerar que le quitamos dos clases. Aquí solo estamos considerando la clase de lavado y la clase de exprimido. Está la aceleración en Y, la aceleración en Z y la aceleración en X contra la aceleración en Z. Nomás de observarlo podemos deducir que podría ser más fácil separarlo, pero aún así va a haber dificultad y creemos que por eso se podría deber que la precisión sea solo del 68%. Ahora, lo que sigue es usar la aplicación de Pattern Recognition. Les voy a mostrar cómo se accede a ella en MATLAB. Para acceder a la aplicación de Pattern Recognition, vamos a la misma sección en donde encontramos el Classification Learner. Le damos clic y nos va a mandar a esta sección. Aquí nosotros elegimos no solo un archivo, a diferencia que con el Classification Learner, nosotros necesitamos darle matrices y necesitamos darle dos matrices por separado. Una que contenga simplemente los datos de entrada y otra que contenga los targets. Una vez que se le dan, se escoge los porcentajes para la validación, el testing y el de entrenamiento. Se escoge el número de neuronas, se entrena la red y ya se puede proceder, si es que se quiere, a hacer un test adicional. Ahora todo esto ya lo tenemos acá en la presentación. Como les decía, Pattern Recognition nos pide dos matrices, una de las entradas y una de las salidas. La matriz de las entradas
debe estar transpuesta a como estaba en la aplicación de Classification Learner. Es decir, que si la matriz originalmente era de 2000 filas por 3 columnas, ahora va a ser de 3 filas por 2000 columnas. En cuanto a la matriz de salidas, nosotros tenemos 2 filas. Esto se debe a que el Pattern Recognition usa una función de activación de tipo softmax, la cual te dice qué porcentaje de probabilidad tienen tus datos de pertenecer a una categoría o a otra. Es decir, que si aquí nosotros tomamos la primera columna, nosotros le estaríamos diciendo que este set de datos tendría una probabilidad de 100% de pertenecer a la categoría 1 y una del 0% de pertenecer a la categoría 2. Y sería lo contrario para cuando es 0 y 1, 0% de probabilidad de pertenecer a la categoría 1 y 100% de pertenecer a la categoría 2. Como les decía, esto se debe a cómo funciona la función de activación softmax. Trabaja más bien con probabilidades. Bueno, como les decía, aquí ya seleccionamos los datos. eh, Tomamos el set de datos de training lavadora y la matriz target. Aquí nos dice el tamaño de las matrices y podemos ver que son compatibles. Elegimos el tamaño del training, del validation y del testing. Dejamos el default, que es de 15% y 15% para validation y testing, y el 70% para training. Elegimos un número de neuronas en la capa oculta de 9, porque fuimos probando con varias. Empezamos con 6, luego con 3, porque son simplemente 3 entradas. Eh, Luego intentamos, les digo, con 6, con el doble de entradas. Fuimos intentando subiendo un poco, llegamos hasta 10 y luego regresamos a 9 porque vimos que era donde había mejor desempeño de la red. Como les decía, se entrenó la red y se obtuvieron estos resultados en el training, en el validation y en el testing. Eh, un error del 31% en el training, uno del 27.6% en el validation y uno del 22% en el testing. Es decir, fue uno de los mejores desempeños. Y no solo por el porcentaje de error, sino que cuando nosotros vemos las matrices de confusión, vemos que el error no se centra tanto en una sola de las clases. Con las otras redes que habíamos probado con diferentes neuronas, el error tendía a centrarse tal vez no más en la clase 1 o en la clase 2, y la otra clase la clasificaba muy bien. Aquí vemos los datos del entrenamiento. Se logró en 33 épocas, iteraciones. Tenemos un performance del 0.384% y un gradiente del 0.133. También vemos la validación, el testing y el entrenamiento, cómo fueron evolucionando conforme a las épocas, cómo fue bajando el error. Les decía, la matriz de confusión aquí se desempeñó mejor que en los otros casos, aunque tal vez no fue tan bueno como hubiéramos esperado. Luego de obtener esos resultados del entrenamiento, procedimos a tomar un segundo set de la lavadora y probar la red con datos que no le habíamos mostrado con anterioridad. Tenemos el test set de lavadora y volvemos a usar la matriz targets porque están acomodados de la misma manera. No hay problema con que estén acomodados de la misma manera porque, como sabemos, el algoritmo de red neuronal revuelve los datos para poder hacer el entrenamiento. Se hizo el entrenamiento y se obtuvo un error del 32%, es decir, una precisión del 68%, que es prácticamente igual a la que teníamos con el árbol de decisiones. Pero aquí estamos viendo la matriz de confusión. Tenemos que se equivocó para la clase 2 en un 23% y para la clase 1 en un 39%. Pero ya el error global nos da un 32.5% y la precisión global un 67.5%, casi 68%, como les decía. Esos fueron los resultados que se obtuvieron con el experimento de la lavadora. Y como observaciones,
Creemos que la falta de precisión, tanto en el árbol de decisión como en la red neuronal, para empezar, en el primer set de datos que usamos con los 4 ciclos, se debe a que el ciclo de lavado y el ciclo de enjuague se parecen mucho entre sí y los 2 ciclos de exprimido pues son iguales. E igualmente, cuando usamos solo 2 ciclos, las vibraciones que se presentan en el ciclo de lavado y en el ciclo de exprimido siguen siendo bastante parecidas entre sí, como observábamos en las nubes de puntos del árbol de decisión. Creemos que esto pudiera deberse a que tal vez no son los mejores indicadores que pudiera haber para resolver este problema. También que no estábamos en las mejores condiciones, tal vez pudimos estar en un laboratorio con condiciones más controladas y que en un futuro podríamos considerar todo eso para otros experimentos. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.